Es ya la sexta edición, es una forma de participar en la lectura desde el lado del narrador, por así decirlo, convertiros en escritores de vuestras historias. Entonces, daros las gracias a los que ganéis y a los que no hayáis ganado por haber participado. Muchas gracias a todos. Luego también dar las gracias a los miembros del jurado, que este año estaba formado por el director del Museo de las Ferias, Antonio Sánchez del Barrio, el director de la Escuela Municipal de Música, una compañera en representación de la biblioteca, Raquel, y yo en representación también como responsable de la biblioteca. Dar las gracias también a los patrocinadores, porque en un momento de crisis poner el granito de arena, aunque sea poco, para ayudarnos con los premios, como es el caso de Infomare, que les damos las gracias a los de la tienda Infomare de aquí de Medina del Campo. Y bueno, animaros a que sigáis participando como parte de vuestra formación como personas en este universo de la lectura. Lo que sí quería decir es que hemos valorado todo en este concurso. Nos lo habéis puesto muy difícil, había cuentos muy bonitos, unos nos han hecho reír, otros nos han conmovido, había muy buena redacción, con lo cual nos lo habéis puesto muy difícil a todos. Bueno, en representación, perdón, del ayuntamiento, viene el concejal de Bienestar Social, Luis Gil, para hacer entrega de los diplomas a los ganadores. Y lo dicho, hemos valorado pues un poco todo, entonces solo podía ganar uno de cada categoría, pero el nivel ha sido muy alto y los cuentos eran preciosos, de verdad. El tribunal se reunió el día 5 de diciembre a las 10 de la mañana y lo que salió de este concurso, pues vamos a ver. Bueno, lo primero, a ver, el orden del día de hoy, lo que teníamos, luego hacemos la apertura de plica, si os parece. Vamos, para no hacerles esperar más, la actuación del grupo de trompetas de la Escuela Municipal de Música, que vienen a amenizarnos, con lo cual también darles las gracias a los profesores de la Escuela Municipal que les han preparado y a los propios niños, que también es una forma de hacerles participar en un evento de niños, así que darles un fuerte aplauso, lo primero, para no hacerles esperar más.
que eran los cursos de tercero o cuarto de primaria, con el número 25 de sello de entrada y con el título El ojo del águila y seudónimo Arco Iris, que pertenece a Nombre: Irene Rodríguez Iglesias. Bueno, en la categoría segunda, que eran los cursos de quinto y sexto de primaria, con el número 7 de sello de entrada y el título El río viajero y seudónimo Zeus, que pertenece a... No sabe qué sé. Ahí te da. Está pegada al sobre. Oh. Más difícil. David Bada Cañivano. Con la categoría 3, que eran los cursos de primero, segundo y tercero de secundaria, con el número 23 de sello de entrada y el título Memorias de Mobutu, seudónimo La Pulga, que pertenece a... Ahora era cuando faltaban los... Enrique Casado Carnero. Un fuerte aplauso. Y por último, con la categoría 4, que eran los cursos de cuarto de secundaria, primero y segundo de bachillerato, con el número 22 de sello de entrada y el título Hermanos, y el seudónimo Leo. Javier Casado Carnero. Sí, bueno, pues ahora, como decía el acto de entrega de hoy, primero la Escuela Municipal de Música nos ayudaba, luego la apertura de plicas y ahora pasan a ganar los ganadores a leer su cuento. Érase una vez una niña llamada Ariana. Ariana vivía con su tío. Sus padres siempre estaban de viaje, nunca podían hacer nada con ellos, como jugar, comer o dormir, y se sentía muy sola. Una noche soñó que sus padres iban en un avión y que iban directos a una montaña con verdes prados, animalitos y muchas flores. Entonces su padre se acercó y le dijo: Ariana, busca el ojo del águila, busca tu felicidad. Al día siguiente, cuando Ariana se despertó, su tío le contó que aquella misma noche el avión en el que sus padres viajaban, con el que había soñado, se había estrellado con una montaña. Entonces Ariana se acordó de las palabras de su padre. ¿Qué era el ojo del águila? ¿Qué significaba encontrar la felicidad si lo único que deseaba era estar con ellos? Pasó mucho tiempo y Ariana se fue haciendo mayor, comprendiendo al final lo que su padre le había querido decir, y se puso a buscar. Leyó todas las cartas que sus padres habían escrito, visto todos los vídeos y fotos que dejaron. Después de mucho tiempo, cuando ya era una anciana, no tuvo fuerzas para salir en busca del ojo del águila, y llegó el día de su funeral. Pero Ariana se había prometido a sí misma que no se iría de este mundo hasta encontrar el ojo del águila. Y dicen que cuando prometes algo en la tierra y no lo cumples, tu espíritu, tu alma se queda en la tierra hasta que quedes libre de la promesa. Entonces Ariana comenzó su viaje como fantasma y, encontrando pistas, se fue acercando hasta el lugar donde estaba el ojo del águila. Ariana se dio cuenta nada más llegar a ese lugar que era el mismo sitio donde el avión aquel en el que viajaban sus padres cuando era niña se había estrellado. Pero Ariana fue valiente y subió hasta la cima. Allí encontró una pequeña cueva,
Un gran resplandor salió de aquel agujero y se decidió a entrar en ella. En el fondo de la cueva vio una roca enorme, muy rara. Era blanca, con un destello especial. Tenía un círculo en el centro de color azul robalto, y otro más pequeño en su interior. En verdad parecía el ojo de un águila. Dentro de este diminuto círculo vio algo sorprendente, algo extraño. Allí estaban sus padres con los brazos abiertos como si la estuvieran esperando. En ese momento la roca absorbió a Ariana y el tiempo pareció pararse para ella. Ariana ahora se encontraba dentro de la fantástica roca. Volvía a ser una niña. Por fin estaba con sus padres los tres juntos. Ahora nada ni nadie podría separarlos jamás. En este momento se dio cuenta que había encontrado el ojo del águila, y también comprendió que junto al ojo del águila había encontrado por fin lo que una vez de niña buscó y no pudo encontrar: la felicidad. El río viajero. Esta es la historia del río azul, el río viajero. Él ya casi no se acuerda del tiempo que ha pasado desde que nació, pero sabe que celebran su cumpleaños el día 22 de marzo. Ese día se embalana y se pone sus trajes, es decir, se quita encima toda la contaminación que le han echado durante todo el año. Río Azul nació en lo alto de la montaña más bonita que nunca hayáis podido imaginar. La llaman todos los que suben a ella la montaña difícil, porque les cuesta mucho llegar a su cima. Pero la verdad es que a ella no le gusta que la suban a visitar, porque luego lo dejan todo sucio. Los perros dejan sus excrementos, los niños todas las bolsas de chucherías que sus padres les han comprado, y las personas mayores botellas, colillas. Pero si tenemos que ser sinceros, lo que más les gusta a la montaña difícil que se queden tirados son los libros y los periódicos, porque como le gusta enterarse de todo, luego cuando se queda ella sola a la luz de la luna, lee las noticias y se da cuenta a todos los animales que suben a dormir con ella, para hacerla compañía. La vida de Río Azul era una vida muy bonita. Se levantaba por la mañana y preguntaba siempre a su mamá: «Mamá, ¿a dónde vamos a ir hoy?». Y su mamá siempre le respondía: «Hoy vamos a descender 100.000 metros ladera abajo y nos vamos a quedar unos días en casa de sus tíos, los Arribes, para que juegues un poco con tus primas, las cascadas. Tienes que prometer que no vas a reñir con ellas». «Vale, mamá, no te preocupes, que me pienso portar muy bien». No habían hecho ni 100 metros cuando Río Azul dijo: «¿Cuándo vamos a parar un rato? ¿Cuándo vamos a parar un rato? Tengo hambre, tengo sed». A lo que su padre respondió: «No me lo puedo creer. ¿Cómo es posible que un río tenga sed si puedes beber todo el agua que quieras?». Pero Río Azul contestó: «Ya, papá, pero es que yo tengo sed de refrescos y helados, no de agua. O quizás también me tomaría un buen vaso de chocolate caliente, con unas porras». Cuando su hermano pequeño, el riachuelo, dijo: «Vale, yo también me apunto a comer un chocolate con churros, porque a mí las porras solo me gustan cuando mando a los pájaros que se ponen a beber encima de mí que se vayan a la porra». Ja, 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 se echaron todos a reír y se pusieron en camino para pararse en un embalse que les habían comentado que daban los mejores desayunos y meriendas de toda la ribera norte. Cuando llegaron estaban todas las mesas vacías y se quedaron muy extrañados de ver que no había nadie. Entraron al bar y empezaron a gritar: «¡Camarero! ¡Camarero!». Y por mucho que gritaron nadie les contestó. Y a lo lejos vieron que había mucha gente y se fueron a donde estaban ellos. Y le preguntaron: ¿Qué pasa? Y les dijeron que sucedía. Una ballena de agua salada se había colado por el río y se ha comido todo el chocolate y todos los churros, porras y bollos, que ahora se estaba dando un baño porque tenía la panza muy caliente y creían que iba a explotar. A lo que Río Azul preguntó: «¿Qué es el agua salada?». Y todos se quedaron mudos sin saber qué contestar. A lo que Río Azul volvió a preguntar, por si acaso no lo habían oído bien: «¿Qué es el agua salada?». Y
y una nube que estaba en alto del cielo fue la única que se atrevió a contestar. El agua salada es, el agua salada es. Empezó a titubear un poco, pero al final se lo dijo. Es el lugar a donde tú vas y del que nunca más volverás. Y Río Azul, sin entender nada de la contestación que les había dado la nube, fue y le dijo a un charco que siempre andaba con él: ¿pero qué es eso? ¿De qué es? ¿A dónde vamos? ¿Y que nunca volveremos? Pues el mar dorado. ¿El mar? ¿Qué es eso? Pues mira, el mar es una gran extensión de agua salada y todos los ríos y afluentes que lleva un río van a parar a él. Pero si yo pensaba que el mar es el sitio a donde me iban a llevar de vacaciones si me portaba bien y sacaba buenas notas, y al charco le entraron a la vez ganas de llorar y de reír por lo ignorante que era su amigo el Río Azul. Pasaron muchos días y muchos meses y el Río Azul ya no iba solo en ese viaje. Ahora llevaban muchos afluentes con ellos. Él estaba contento porque le habían dicho que antes de llegar al mar se quedarían unos días en una playita muy chula, que estaba cerca de la casa de sus abuelos, y podría ver a unos pájaros que les llamaban gaviotas, que se pasaban el día en la playa jugando. También tendrían la oportunidad de poder jugar con los niños que estarían con sus papás disfrutando de las vacaciones, y podría ayudarles a hacer un fantástico castillo en la arena y esperar a que las olas vinieran nadando y llevarse el castillo. Y de repente otra vez Río Azul volvió a preguntar, o quien quisiera contestarle, ¿qué era una ola? ¿Y qué era un castillo? Un niño rubio con los ojos marrones le dijo: ¿pero tú de dónde vienes para no saber nada de nada? Vengo de un lugar muy lejano y he realizado un viaje muy largo y poco a poco he aprendido muchas cosas que antes no sabía, pero he tenido la suerte de que todos los que me acompañan en este viaje son más mayores que yo y me han contestado a todas las dudas que podía tener. Me he divertido mucho en este recorrido, que es como me han dicho mis padres que se llamaba el viaje que realiza un río. También me han contado que no soy el único río que existe, que hay muchos ríos en todas las partes del mundo. Algunos son muy pequeñitos y otros son largos y muy largos, pero que para ellos, claro, soy el único río que existe. Cuando sus abuelos les vieron llegar se pusieron muy contentos, porque hacía mucho tiempo que no sabían nada de ellos. Otras veces las noticias se las traían las nubes, alguna que otra gota de lluvia. Acabado el día se quiso ir a dormir, ya que estaba muy cansado. Cuando estaba cogiendo el sueño escuchó un ruido muy fuerte y se levantó corriendo como un rayo y se fue corriendo a la cama de sus abuelos. Estos les dijeron: no tengas miedo, es solo una tormenta. Lo que pasa que las tormentas al lado del mar parece que son peores. Pero no te asustes, que nosotros estamos aquí para protegerte y que no te pase nada. Río Azul se quedó dormido y cuando a la mañana siguiente se despertó se dio cuenta de que no se había llevado nada a la boca desde hacía muchas horas y pensó en desayunar una buena tortilla de patata como se las hacía su madre, y empezó a llamar a su madre por todos sitios: mamá, mamá, y su madre nada, sin responder, y dijo: ¿qué hago yo ahora? En esto que una vaca que pasaba por allí le dijo: si quiere tomarse un buen vaso de leche, solamente tiene que ordeñarla y le saldrá una leche fresquísima, claro, que sin colacao. Que no se crea que era un señorito de ciudad, la leche salía ya con el colacao. A lo que Río Azul contestó: te equivocas, yo no soy un señorito de ciudad, soy de la montaña más bonita que no te puedas imaginar. Y allí estoy acostumbrado a ver a mis amigas, las vacas de la granja del señor Eustaquio Habichuelas. Y él me acerca todos los días los cántaros de la leche que los limpia en mi agua. Y yo
y yo a su vez bebo de su leche, es decir, yo le doy agua y él me da leche. Y empezó a pensar en su bonita montaña y en todos los lugares donde había pasado su niñez. Y ahora solamente le quedaba irse con el mar dorado, a recorrer otros continentes y otros mares y otros océanos. Así conocería el mundo y aprendería muchas cosas de la vida, y pensó que había tenido una vida feliz con su familia. Memorias de Mobutu. Rin, rin, vamos, Mobutu, despierta. Ya son las 6:30 de la mañana, ya deberías de estar vestido. Tu hermano ya se ha levantado, tenéis que ir a coger carbón. Mi tía Polly me quiere mucho y ejerce el papel de la madre que ya no tengo. Ella murió dando luz a mi hermano pequeño, y mi padre 2 años después en un asalto a nuestra casa. Siempre le recordaré como un héroe, lográndonos salvar a mí y a mi hermano. Mi padre anteriormente había tenido problemas con la justicia, lo que hizo que tuviéramos que cambiar de ciudad. Yo nací en Pretoria, Sudáfrica, pero emigramos a Quelima, Mozambique, donde nació mi hermano pequeño, que es lo que más aprecio en esta vida, y mi trocito de papá y mamá. Mi tía Polly es lo único que me queda de mi familia junto a mi hermano, y es la que cuida de nosotros. Para mí es como una madre que yo ya casi no recuerdo, ya que murió cuando yo solo tenía 2 años. Pero tengo miedo de que le ocurra lo que a ella, ya que tiene una enfermedad pulmonar grave que solo se curaría con un tratamiento muy costoso. Ella dice que yo ya soy muy mayor, tengo 13 años. En mi casa, como estamos a falta de dinero, ahorramos mucho y trabajamos duro. A mí me da mucho pena de mi hermano, solo es un crío, y cuando le veo manchado de carbón me dan ganas de llorar. Supongo que a cada uno le toca vivir su vida, y esto es lo que hay. En la mina los capataces pegan a los niños. Yo me llevo ración doble porque procuro proteger a mi hermano. Sé que no tenemos otra salida. Nuestra comida depende de este maldito trabajo. Y por eso, a pesar del maltrato, lo aguantamos. Nuestra jornada va desde el amanecer hasta la caída del sol. Y solo nos dejan descansar 2 veces a lo largo del día. Momentos que aprovechamos para devorar las exquisitas tortitas de maíz que nos prepara nuestra tía. La verdad es que las como rápido. No solo por el hambre, sino para disfrutar al máximo de mi única pasión, el fútbol. A pesar del cansancio por el duro trabajo, todavía me quedan fuerzas para dar unas patadas al balón y soñar con ser futbolista algún día. Sé que es imposible, pero nunca me rendiré. El día de hoy va a ser diferente. Nos están llevando a nuestra isla vecina, que dicen que se llama Madagascar. Nos llevan ahí porque dicen que hay una mina con mucho oro. A mí no me gusta, porque es más fácil conseguir carbón que oro. Hombre, no puedo decir que conseguir carbón sea un lujo, pero algo más fácil que el oro sí. El camino se me ha hecho muy corto. Debe de ser porque es la primera vez que viajo en barca. 7 horas después de una dura jornada, llega la hora de comer las ricas tortitas. Me las he devorado en 1 minuto y todavía me quedan 50 minutos para jugar al fútbol. Encontramos un campo bastante bueno y donde nadie nos molestaba. Al lado nuestro estaba jugando un equipo. En sus camisetas ponía Real Madrid, así que sería ese equipo. Yo nunca he oído hablar de él. Bueno, en realidad de ninguno, porque yo no tengo una cosa que tiene forma cuadrada y en la que se pueden ver partidos de verdad. Esa suerte solo se lo pueden permitir las personas con mucho dinero. Cuando ya nos íbamos a ir, se acercó su entrenador y me dijo por señas primero y luego con alguien de mi país que me traducía sus amables palabras, que si quería irme a la cantera de su equipo. Me explicó que se trataba de jugar al fútbol y que te pagaran por hacerlo. No entendía bien, pero me pareció un sueño irrealizable, ya que estaba claro que no podía dejar a mi hermano y a mi tía solos, así que dije que no. Chico, piénsatelo, vales mucho y podrías llegar lejos. Yo me lo pensé 2 veces, como me dijo el entrenador. Yo quería ir, pero estaba claro que no podía hacerles eso a los míos. De todos modos se lo conté a mi tía. Ella me escuchó y guardó silencio. Aquella noche en mis sueños me vi vestido de blanco como ellos, jugando en un inmenso campo y siendo aplaudido por miles de espectadores. Pero al despertar tenía agujetas y no era de jugar al fútbol precisamente. El sueño pertenecía a la noche y al día el duro trabajo que continuaba. Ese día mi tía dijo que tenía que ir a la ciudad. Yo pensé que era para visitar al médico, porque cada vez tosía más. Nos dijo que dormiría en la capital y que tuviéramos cuidado. En el camino hacia la mina, mi hermano y yo nos sentíamos ligeros como la gacela.
e íbamos retransmitiendo nuestro propio partido de fútbol que jugábamos con una lata vieja. Se nos pasaron los minutos sin enterarnos, lo que supuso llegar a la mina media hora tarde. El odiado capataz nos esperaba con la vara en la mano y después de apalearnos sin piedad nos despidió. Yo ya estaba muy triste. ¿De dónde íbamos a sacar dinero si el único dinero que conseguíamos era gracias a la mina? Además, mi tía Poli no trabaja en nada, su salud no se lo permitía. Al día siguiente, mi tía regresó a media mañana y nos regañó. ¿Qué hacéis aquí si tenéis que estar en la mina? Hubo un instante en el que no se oía ni ladrar al perro. Yo inspiré con fuerza y le dije: tía Poli, nos han despedido por llegar ayer media hora más tarde. Yo me puse a llorar y mi tía me dijo que no pasaba nada. Me consoló y sobre todo a mi hermano, que gimoteaba entre lágrimas. No tenéis que preocuparos de nada, porque estaba Madagascar hablando con el entrenador que te ofreció marchar a su país y le he dicho que os ibais a ir con él. No, tía Poli, y dejarte a ti sola con tu enfermedad. En nuestra vida, tú eres lo único que tenemos, no podemos separarnos de ti. Es lo mejor para tu hermano y para ti, yo me puedo buscar la vida sola. Además, el entrenador me ha dicho que ahí os dan de comer, de desayunar y de cenar. En una hora os vienen a buscar Mobutu y os vais a ir con él. Mi hermano, aunque todavía es muy pequeño, sabe que mi tía no está buena, así que se negó también. Llegó la hora y el entrenador nos vino a buscar. Mi tía ya nos había hecho la maleta, aunque la verdad es que no había muchas cosas que meter, casi no tenemos ropa. Yo dije que quería irme, pero que no podía dejar a mi tía sola. El míster me prometió que podría hablar con ella todos los días. Pero había otro problema, el pequeñín no podía venir con nosotros. Mi tía dijo que los dos o ninguno. Entonces el entrenador aceptó y nos fuimos con él. Mi hermano empezó a llorar y yo le prometí a mi tía que se iba a recuperar. Nos fuimos en busca de una nueva vida. Viviríamos mucho mejor, pero sin nuestra tía Poli. Como ya era muy tarde, nos fuimos al hotel, donde están los jugadores del equipo. Todos eran muy mayores y nos trataron muy bien. Al día siguiente, viajamos en una cosa que volaba en el aire. Al parecer se llamaba avión. Era algo impresionante, pero yo pasé mucho miedo por la sensación de que nos íbamos a caer. Mi hermano, como es un llorón, se puso a llorar y dijo que quería volver a casa con nuestra tía. La verdad es que solo habían pasado unas horas y yo ya la estaba echando de menos. Por fin llegamos. El viaje había sido largo y a mi hermano y a mí nos dolía mucho la cabeza. Vimos la ciudad por primera vez en nuestra vida. Era espeluznante. Estaba llena de edificios y había cientos de coches. En las calles repletas de gente había una especie de palo que indicaba cuándo podían pasar los peatones y cuándo los coches. Estaba muy bien porque así no había tantos incidentes como en Quelima, que se moría mucha gente por atropello. Llegó la hora de irse a la cama porque en esta ciudad no era la misma hora que la nuestra. La noche se nos pasó volando a mi hermano y a mí. Por fin pudimos dormir en una cama de verdad. Me levanté y le dije a mi entrenador que si podía llamar a mi tía. Él me dijo que naturalmente y me dio un móvil para llamarla. La verdad es que era muy difícil contactar con ella porque en mi casa no hay teléfono. Así que llamé al teléfono del ayuntamiento y les dije que cuando fuera allí mi tía que me llamara. Era mi primer día de entrenamiento. Yo estaba muy nervioso. Todos los niños al principio se reían de mí. Yo creía que era por tener otro color de piel distinto al suyo y por ser 2 años más pequeño. Pero en cuanto me vieron jugar ya no se rieron más y todos me daban la mano cada vez que metía un gol. El entrenador se quedó alucinado por cómo regateaba, por cómo desbordaba, por cómo me iba por la banda, en definitiva, por lo bueno que era. Cuando acabó el entrenamiento vi cómo cada uno se iba con su madre y su padre, cómo les besaban, cosa que a mí hace años, desde que se murieron, no me hacen. De ver esas bellas imágenes me derrumbé y me puse a llorar. Me encontré con mi hermano y le pregunté que qué tal había ido la mañana. Él me dijo que bien, pero yo conozco muy bien a mi hermano y noté en sus ojos que se habían reído de él. Seguramente motivado porque él no juega muy bien. Nos fuimos a casa, tenía que descansar. Al día siguiente tenía mi primer partido de liga. Llegué al hotel donde me hospedaba con el entrenador de los mayores. Él me dijo que qué tal me había ido mi primer día de entrenamiento y que mañana me iba a ir a ver. Llamó a mi tía Poli y lo cogí yo. Mi hermano me estaba pegando porque él también quería hablar. Me preguntó por mi hermano, se quedó muy preocupada cuando le despidió. Yo le comenté que creía que esta mañana se habían estado riendo de él. Ella por su parte me contó que había encontrado trabajo, pero yo que ya soy muy mayor me di cuenta de que era mentira. En Quelima no se encuentra trabajo en un día,
Sé que ella lo hizo para que no nos preocupáramos. Le pasé a mi hermano y como es un llorón, ya se puso a llorar. Me tocaba jugar el primer partido de mi vida y además me estaba mirando el entrenador del mejor equipo del mundo. Jugué muy nervioso y ganamos 3-0. Yo soy delantero y ya me han empezado a llamar el killer. Yo no sé lo que significa, pero seguramente que algo bueno, porque ya había sido el artífice de los 3 goles. Yo estaba muy contento, últimamente me salía todo bien, pero echaba mucho de menos a mi tía. El entrenador y mis compañeros me felicitaron. Decían que era el más pequeño del equipo. Todos me sacaban 2 años, pero el más mató. Llegué a mi casa con el entrenador de los mayores y me felicitó por el buen trabajo realizado. Al partido siguiente seguí despuntando y metí 2 goles de los 3 de nuestro equipo. Y así semana tras semana, hasta conseguir ser felicitado por el mejor jugador del mundo, Raúl González Blanco. Después de muchas semanas de sufrimiento, para intentar conseguir la liga, cumplimos nuestro objetivo. Y yo fui nombrado el mejor jugador de la liga con 28 goles y 11 asistencias. Se acabó la liga y era tiempo de verano. Mi tía me contó que si en 2 años no conseguía una cantidad enorme de dinero, se moriría, pero yo le prometí que se iba a recuperar. Mientras tanto, mi hermano, ahora sí que era feliz de verdad. El entrenador había conseguido que estuviera en un colegio y había dejado el fútbol, que no le gustaba tanto como a mí. El entrenador de los mayores me dijo que si quería probar en su equipo por unos segundos. Yo me quedé perplejo y acepté emocionado. Era una experiencia nueva y si me quedaba en ese equipo para siempre me pagarían incluso 1 millón de las monedas que manejan aquí, que creo que se llaman euros, y podría lograr que mi tía se recuperase. Probé y estuve en el banquillo durante parte de la temporada, pero en un partido salí de titular y hice las delicias del respetable público. Pasó 1 año y mi tía me llamó diciendo que le quedaba menos de 1 año de vida. Yo le dije que aguantara, que me iban a hacer un contrato y a pagar mucho dinero. También le dije que la temporada próxima jugaría siempre de titular y me pagarían 14.000 euros al año. Ya había visto que un médico le podía hacer la operación a mi tía por 12.000 euros. Así que después de lograr ser incluso mejor que Raúl González, después de marcar infinidad de goles, después de enamorar a todo el mundo, conseguí los 14.000 euros para operar a mi tía. La llamé y le dije que tenía que coger un avión, que ya tenía el dinero necesario para realizar la operación. Le envié unos cientos de euros para que pudiera viajar en avión. Hoy tocaba día de entrenamiento y lo realicé como un día normal. Pero al llegar a casa sí que no fue un día normal. Mi actual entrenador me comunicó que habían llamado y que el avión en el que iba nuestra tía se había estrellado y que nadie que viajaba en él había conseguido salir con vida. Durante unos segundos se me paró el corazón y no podía respirar. Me puse a llorar como si nunca lo hubiera hecho. Yo me preguntaba el por qué me tenían que pasar tantas desgracias. Yo solo era un niño y no hacía el mal a nadie. Ahora que mi tía estaba a punto de operarse, ahora que me iba a reencontrar con ella, se tenía que morir. Yo pienso que es culpa mía, porque si no la hubiera mandado venir en avión, no se hubiera muerto. Mi hermano entró a la habitación donde estaba y me dijo: ¿qué te pasa, Mobutu? Yo le contesté que nada, pero por muy pequeño que sea mi hermano no es tonto y dijo: es de la tía Poli, ¿verdad? Cuéntamelo. Supongo que no se le podría ocultar toda la vida, así que cogí fuerzas y se lo conté todo. Él lloró menos que yo, porque aunque es un llorón, es la persona más fuerte que conozco. Yo la abracé y le dije: nunca nos rendiremos, aunque nos pongan los obstáculos más complicados en la vida, nosotros pasaremos por encima. Con los 14.000 euros que conseguía cada temporada con mi equipo, los destinaba a hacer escuelas en Sudáfrica y en Mozambique. También en mejorar la vida a los niños pobres y a los que le explotaban en las minas, como nos hacían a mi hermano y a mí. Como cada vez me hacía más imprescindible en mi equipo, me subieron el sueldo a 1 millón por temporada. Todo aquel dinero era oxígeno y agua para mi pueblo, para aquellos niños que no tenían padres o que estos se encontraban sin trabajo. Ahora queda poco tiempo para el Mundial de Sudáfrica y yo lo tengo que jugar con mi selección. Pero antes quería escribir estas pequeñas memorias para que sirvan de estímulo a aquellos niños que no encuentran salida en un mundo de adultos, de explotación y corrupción. Que sepan que cuando estén más desanimados y agotados pueden agarrarse a su sueño, porque algún día quizás se les cumpla como me ocurrió a mí. Yo, de momento, seguiré ayudándoles para poner mi granito de arena en la realización de esos sueños, porque un niño sin sueños es como un río sin agua.
Hermanos. Corría el año 1915 en la región alemana de Renania, cuando en una pequeña familia nacía el octavo hijo de un minero, de nombre Otto. Vivía una vida muy difícil, apenas tenía para comer y a sus 33 años tenía los pulmones destrozados, por lo que se le avecinaba una muerte temprana. Tenía que cuidar de sus 8 vástagos, 2 de ellos ya mayores luchaban contra los franceses en la Gran Guerra. Los otros 6 vivían junto a la madre, ansiando el momento en que su progenitora apareciera enamorada con algo que llevarse a la boca, como aguiluchos cobijados bajo sus pequeñas plumas, esperando al gran águila real. A 500 metros de la pequeña chabola, donde habitaba esta pobre familia, se alzaba la casa más grande de Dortmund, la casa del Reichsmann, como le llamaban. La situación de este gran burgués era muy diferente. Tenía el monopolio en las minas de carbón, y era el propietario de ingentes extensiones de terreno por todo el valle. En este palacete también estaban de enhorabuena, porque acababa de nacer el primogénito y futuro heredero de aquella inmensa fortuna, Jakob. A los pocos días de nacer, todos los mineros fueron a rendir pleitesía al hijo de su patrón. Otto, con apenas unos días, asistió a ese gran momento junto a su padre, el cual avanzaba estupefacto por la belleza que emergía de cualquier rincón de aquella mansión. Le deslumbraban los grandes cuadros de Rembrandt, para él un desconocido, o el gran piano de cola creador de música celestial a manos de una de las doncellas. Eran sonatas de Wolfgang Amadeus Mozart, y competían con los llantos de dolor del pequeño Jakob, que era circuncidado según el rito judío. Tras este primer encuentro, los dos niños llevaron una infancia común y se hicieron inseparables. Tenían una existencia muy próxima y a la vez tremendamente distante. Los dos pasaban juntos horas y horas jugando a las batallitas, simulando poder llegar a surcar los cielos, al igual que Manfred von Richthofen. Su vida era totalmente plácida, hasta que a la edad de 9 años Otto se queda huérfano de su padre, y su madre, desesperada al no poder mantener a sus hijos, los envía a un orfanato. A todos menos a Otto, que es adoptado por la familia judía como compañero de juegos de Jakob. La situación de Otto cambió drásticamente de vivir como un pobre proletario a vivir como un rico burgués. Aunque tenía a Jakob como un hermano, su carácter fue siempre deprimido, quizás porque su inocencia no le permitía entender la razón por la cual su familia se había desintegrado. En su nuevo hogar siempre se le trató como un hijo más, ofreciéndole más de lo que deseaba, pero su comportamiento hacia sus nuevos padres no era demasiado cariñoso. Los años transcurrían grises en una Alemania deprimida por la posguerra y ahogada por la deuda impuesta por Keynes tras el armisticio. La región de Renania fue ocupada por los franceses tras el Tratado de Versalles, pero el sentimiento germano era cada vez más fuerte y en especial en esta familia judío-alemana que se oponía a cualquier ocupación extranjera. Hacia el año 1933, cuando los dos jóvenes frisaban la edad de 18 años, fueron enviados a estudiar a Munster. Jakob terminaría sus estudios profesionales de piano en el conservatorio, mientras que Otto siempre había querido ser periodista, por lo que empezó a colaborar en los periódicos locales bávaros. Los dos hermanos residían en esta ciudad, con una sensación extraña de inadaptación, motivados sobre todo por sus dimensiones que le daban un aspecto frío y poco confortable. 2 años más tarde, en 1935, Jakob ya llenaba los grandes salones de toda Alemania con su música, ante el asombro de su padre, que veía un gran futuro para él y para su hermano adoptivo. Mientras Jakob tocaba el clavier, Otto empezó a participar en periódicos pertenecientes al nuevo gobierno nacionalsocialista, como Der Spiegel, donde el joven escribía una columna diaria. Aunque no fuera su hijo, el rico siempre se sintió orgulloso de él y no dudaba en alardear de ambos en los grandes clubes de alta burguesía. La realidad no podía ser más idílica. Alemania prosperaba a gran ritmo de un modo misterioso, mientras la población empezaba a desarrollar un nacionalismo extremo y en muchos casos preocupantes para los intereses semitas. El ejército cada vez era más numeroso, a la vez que se creaban grandes grupos militares como las SS o las SA, cuya supuesta función era velar por la seguridad del Reich y del Führer. Pronto se empezaron a hacer las primeras conquistas exteriores, como por ejemplo la anexión de Austria, los Sudetes o Renania, allí donde la próspera pareja judía envejecía, dichosos de su holgada situación económica que heredarían sus 2 hijos. Otto y Jakob seguían trabajando por toda Alemania, aunque nunca perdían la ocasión de encontrarse y rememorar esos fantásticos años de infancia común, pero poco a poco sus respectivos oficios les fueron distanciando. Jakob se había convertido en un músico respetadísimo y Otto ascendía como la espuma en el Ministerio de Propaganda del partido nazi. Jakob era célebre sobre todo por sus interpretaciones al piano de las óperas de Wagner, algo que le llevó a tocar delante del mismísimo Hitler, al que deslumbró su extraordinario talento. Lo normal era que su carrera siguiera ascendiendo, pero súbitamente y de modo inexplicable su caché decreció tanto que a los pocos meses estaba totalmente arruinado y sin trabajo. No se atrevía a regresar a casa, sus padres no merecían tamaño disgusto, por lo que decidió ir a visitar a Otto y pedirle dinero. Su encuentro fue como una pesadilla, algo irreal e inexplicable. Su hermano, el prometedor dirigente nazi, ni siquiera le dirigió la palabra, le miró despectivamente, le escupió y despetó a su desencajado rostro una frase que se le quedó clavada como un pérfido puñal.
«Aléjate de mí, rata inmunda». Jacob vagabundeó por las calles de München intentando conseguir dinero para volver a su ciudad natal, mientras observaba con desesperación algunos de los artículos de su amigo hermano que tenían eslogan tan escalofriantes como «Die Juden sind Hund», refiriéndose a los seguidores de Yahvé como perros a los que les das la mano y te comen el brazo, o lindezas de esa índole. Al tiempo que leía estos diarios intentaba comprender de dónde provenía tanto odio. No se explicaba cómo Otto, al que los judíos le habían dado todo para ser quien era, tuviera esa falta de corazón y gratitud. Al final Jacob consiguió un pasaje en tren hacia Dortmund. Mientras viajaba en el transporte empezó a darse cuenta del por qué su carrera se había truncado. Al principio se había atormentado, preguntándose qué había hecho mal para no convencer al público. Quizás no habría sido simpático, o demasiado engreído tal vez. Estas dudas se habían ido aclarando al percibir el tremendo odio que ese bajito bigotudo y antipático austriaco sentía por todo lo que olía judío. Y él, por mucho que lo hubiese admirado, no era una excepción, con lo que se había apresurado a prohibir su contratación desde el mismo instante en que conociera su condición. Llegó a Dortmund como un hijo pródigo sin dinero y sin futuro, volviendo a su casa, a su añorado hogar. Avanzó audaz por las calles, rememorando ese viejo lugar mientras observaba un pueblo vacío y fantasma. Corrió rápidamente hacia su casa, pero lo que encontró al llegar fue un solar encenizado y humeante. Se trasladó hacia las minas y fábricas de su padre. Ahí estaban, en pleno funcionamiento, tal cual las había dejado. Este hecho le hizo pensar que sus padres se podían haber cambiado de casa, y para averiguarlo preguntó al capataz de la mina. Era una pregunta llena de esperanza, que se esfumó cuando le comentó que el anciano dueño había sido apresado por las fuerzas estatales y que desconocía dónde la habían llevado. Se apresuró hacia el viejo ayuntamiento, donde una guarnición de soldados rubios, pálidos y grandes como armarios le recibieron el grito común de «Achtung», con un tono de amenazante superioridad que le impidió efectuar el más leve movimiento. Subió los escalones de dos en dos, casi perdiendo el equilibrio, hasta lograron alcanzar una gran sala protegida por otros dos bicharracos de similares dimensiones. Entró y vio al alcalde firmando documentos en su mesa, allá al final de la estancia donde un gran ventanal permitía ver toda la ciudad nevada. «Guten Tag», asintió Jacob, mientras que el político permanecía impasible ante su saludo. Hubo un momento de silencio en que a Jacob se le hizo eterno. En estos escasos segundos observó minuciosamente cada mota de polvo de esa habitación, llamándole la atención un viejo cuadro situado detrás de la puerta que relacionó inmediatamente con el viejo cuadro de Rembrandt que moraba en el gran salón de su casa. Al instante la autoridad se puso de pie alzando la mano con un ángulo de 45 grados casi exactos al son del Heil Hitler. Jacob se encolerizó de tal forma que aunó en su persona las fuerzas de sus progenitores y las suyas al mismo tiempo, lo que le permitió ensartar una pequeña navaja en la silla derecha del alcalde, dejándole malherido en el suelo. Sin tiempo de escapada, los abuesos de la puerta aparecieron para apresar al vengativo semita, propinándole un aluvión de golpes por todo el cuerpo. Cuando el joven recuperó la conciencia, le rodeaba un gran alboroto, producido por un montón de escuálidos vestidos con ropa rayada sin un triste pelo en la cabeza. En este momento, Jacob vomitó súbitamente como rechazo a su nueva realidad y provocado por el mareo, el dolor de los golpes y la desorientación. Se hallaba en un lugar muy húmedo, tumbado en un camastro de paja estrecho rodeado por paredes de madera. Se levantó después del malestar que sentía y fue entonces cuando se dio cuenta de lo pequeño que era aquel lugar, ya que al estirar sus brazos tocaba las dos paredes. Salió del barracón empujado por un ejército de muertos de hambre. Alcanzó un patio resplandeciente donde el sol reflejado de la nieve le cegó al momento. Anduvo durante un buen tiempo sin rumbo fijo, intentando encontrar alguna persona normal, distinta a aquellos espíritus que vagabundeaban por ese inhóspito territorio. Al fin consiguió llegar a un edificio de ladrillo rojizo, donde ondeaba una bandera marrón con una especie de cruz con puntas extrañas. Es allí donde al fin le informaron de dónde estaba. Eso sí, a su manera. Fue una aclaración bastante precisa, tan eficaz como el grabado a fuego reciente en su espalda. Después de ese momento tan desagradable, dejó de ver fantasmas deambulando por ese campo de trabajo y comenzó a ver personas como él, inocentes a merced de unos chiflados nacionalistas. Su existencia era monótona, siempre llevaba a cabo la misma rutina, levantarse pronto, trabajar mucho y dormir poco. En definitiva, consumiéndose poco a poco y llenando sus entrañas de ira y sufrimiento. La vida en estos lugares se podría definir como un purgatorio antes de acudir al infierno, donde todos esos judíos iban a acabar, más bien antes que después. Durante los primeros meses trabajó duro al ser novato en eso con la esperanza de que algún día esa labor fuera recompensada con la libertad, como si se tratara de un liberto en la Roma antigua. Poco a poco se fue dando cuenta de que la realidad era mucho más cruel al observar cómo muchos de sus compañeros iban desapareciendo sistemáticamente y eran sustituidos por nuevos desgraciados. Lo cierto es que casi todos los días pensaba en la muerte, dependiendo de los días, unas veces la anhelaba, mientras que en otros sus recuerdos se mantenían despiertos en esa eterna pesadilla. Ese día llegó. Todos los moradores de los barracones 25 y 26 fueron llamados para dirigirlos hacia la ducha, esa en la que los arios iban limpiando la escoria. Su muerte estaba prevista para el día en que se nombraba el nuevo director del campo, a un tal Otto Weissmann, uno de los hombres de confianza del Führer.
Aunque tenían prevista la expedición en torno a las 3 de la tarde, debido a este acontecimiento de parafernalia nazi, les retrasaron ese momento hasta las 8. Ese hecho servía básicamente para que antes de morir asistieran a una demostración más del poderío y belleza del Tercer Reich. El tal Otto era un hombre bastante alto, por supuesto rubio y fuerte, pero había algo en él que le resultaba familiar y cercano. Al acercarse pudo observarle una larga cicatriz en torno a su oreja derecha. Fue ese matiz el que le abrió los ojos para comprender quién era realmente. Se trataba del bastardo de Otto, ese al que había considerado su amigo primero y luego su hermano, ese miserable. Corrió rápidamente hacia el estrado donde se situaba el cuerpo general. Fue un trayecto veloz, colándose por todos los huecos hasta llegar a su objetivo. Se paró delante de aquel monstruo y le noqueó instantáneamente, propinándole un fuerte golpe con una piedra. Su cuerpo cayó de golpe, mientras sangraba profundamente por la cabeza. Toda la marabunta de gente jaleaba y aclamaba el suceso. Por otra parte, el ejército de secuaces intentaba reanimar al cuerpo inerte mientras fueron dirigiendo a porrazos a los judíos hacia las cámaras de gas, donde el campo al completo iba a ser exterminado. Les mandaron desnudarse. Hacía un frío tremendo, por lo que todos se fueron apiñando juntos para conservar el calor humano. Ese frío fue sustituido por una temperatura cada vez mayor hasta hacerse casi insoportable. Los más débiles fueron cayendo cuando de repente vio a dos ancianos agarrados de la mano. Eran sus padres. Se acercó y les abrazó. No hubo palabras entre ellos, solo lágrimas. Así es como murieron los tres juntos, hechos un todo. Bueno, y ahora yo creo que el momento más deseado por los ganadores. A ver. De la primera categoría entrega el premio el concejal de Bienestar Social, Miguel Rodríguez Iglesias. De la segunda categoría, David Valla Cañibaño. ¿Hay algún diploma? Claro. Hasta busca, busca. Tercera categoría, Enrique Casado Carnero. Y cuarta categoría, Javier Casado Carnero.